Buenas tardes. Vamos a continuar nuestra lectura de Ser y Tiempo y hoy haremos la interpretación del parágrafo 12, que es un parágrafo importante, ubicado al inicio del capítulo segundo, que el capítulo se intitula El estar en el mundo en general como constitución fundamental del Dasein. Y el título del parágrafo es Bosquejo del estar en el mundo a partir del estar en como tal. El inicio de este apartado se da con base en su relación a lo ya indicado en el parágrafo 9 y en el parágrafo 4. Si recordamos, en el parágrafo 4 se da la primera aproximación a la idea de Dasein y se menciona ya ahí la diferencia respecto de otros entes, ¿no? Y Heidegger introduce entonces esa peculiaridad a partir de la idea de existencia. En el parágrafo 9 reitera esa posibilidad de pensar al Dasein en su diferenciación con el ser en general y especialmente a partir de la hegemonía que tuvo la ontología occidental con la idea de ser en tanto presencia, ¿no? Entonces, cuando Heidegger indica que este ente que somos, Dasein, que nombra Dasein a partir de la idea de apertura, como ya hemos indicado, se diferencia de los otros entes y no puede ser comparado ontológicamente en esa o a partir de esa base, ¿no? Es decir, que los modos de ser, tal como van a ser indicados a lo largo de Ser y Tiempo, marcan una diferenciación central en torno a este ente que quiere caracterizar, ¿no? Y a lo cual le atribuye solo la idea de existencia, como hemos también enfatizado. Entonces, este parágrafo 12 inicia con ese planteamiento, ¿no? Recordando que el Dasein existe, ¿no? Y a esta existencia, como ya lo hemos señalado, le corresponde el ser en cada caso mío, pero diferenciándose ese ser en cada caso mío nuevamente de cualquier otro ente que esté simplemente ahí presente. Y esa diferenciación se da en cierta forma si se toma la existencia o el existir en su radicalidad. Es decir, como hemos ya también anticipado, en términos de un cierto no ser, de un estar fuera, ¿no? Existir, en donde entonces este ente que somos, lo somos solamente a partir del estar fuera de sí, al estar dislocado, al estar desubicado, al estar de alguna manera no en un centro o en un núcleo como pudiese ser aprendido cualquier otro ente determinado por la presencia. Entonces, esta característica o esta diferencia también puede ser pensada en la traducción con la idea de estar, ¿no? Eso es uno de los puntos que enfatiza Rivera en su traducción, ya que busca diferenciar la existencia de la presencia, que como decíamos, la presencia sería este carácter hegemónico del ser en Occidente, esta determinación ontológica que se tomó en Occidente, mientras que la existencia sería este carácter peculiar que Heidegger quiere enfatizar. Entonces, ¿cómo podemos aprender eso terminológicamente en nuestro idioma? Y una propuesta es a partir de la riqueza que tenemos con los términos ser y estar. Y en este caso, estar se ligaría a la idea de existencia, mientras que ser se ligaría generalmente, ¿no?, a la idea de ser, ¿no?
es decir, de este ser en su determinación tradicional. Y por eso entonces la traducción que hace Rivera es estar en o estar en el mundo. Es estar, entonces remitiría a la existencia. Con la idea de existencia, Heidegger también quiere asumir, digamos, formalmente la propia estructura de la tradición, ¿no? O sea, siempre que nos preguntamos en el ámbito filosófico o bueno, en cualquier ámbito, ¿qué nos permite o nos posibilita seguir hablando en el mismo ámbito, ¿no? O sea, ¿qué elementos tenemos para ello cuando se está presentando una radicalidad que cuestiona lo previo? Y eso es lo que intenta hacer Heidegger aquí, es en qué medida se puede hablar de ontología, aunque aquí lo señala así en Alrededor de Ser y Tiempo, después va a hacer esa crítica, ¿no?, a la ontología en general. ¿En qué medida se puede seguir hablando de ontología si está cuestionando el núcleo de la ontología occidental en tanto presencia, ¿no?, que abarcaba toda posibilidad de lo ente, ¿no? ¿En qué medida se puede seguir hablando? Y me parece que Heidegger asume formalmente la posibilidad de hablar entonces a partir del esquema del cómo y el qué. Es decir, que esto en la tradición ontológica era pensado como existencia, existentia, y esencia, ¿no? Es decir, la existencia tematizaba el cómo, mientras que la esencia tematizaba el qué. Es decir, pero para no confundirnos, vamos a hacer a un lado esos términos y nos quedamos con lo que determinaban formalmente, es decir, el cómo y el qué. Esto me parece que Heidegger lo sigue y es una manera de ligarse precisamente o de mantenerse ligado a la propia tradición occidental que pregunta por el ser, ¿no? Poco a poco, como se verá en la obra posterior, también será cuestionado este modelo. Y entonces aquí nos encontramos ya al inicio de este parágrafo con estos dos momentos que remiten a este carácter formal, a esta formalidad del cómo y del qué. En el primer párrafo se menciona la existencia, al decir que el Dasein existe, y ese sería el cómo del Dasein, el cómo de este ente en su estar siendo, ¿no?, la existencia. Pero faltaría pensar el qué. Y el qué, ya más adelante en el capítulo 6 se va a nombrar, aquí lo va a mencionar también en este parágrafo, lo va a anticipar como el cuidado, como sorge, ¿no? Y la manera en la que antecede esto es al señalarlo como una estructura previa, ¿no?, una estructura, digamos, que se da en primer momento y que le llama precisamente estar en el mundo, ¿no? Leo lo que dice en el segundo párrafo. Dice: ahora bien, estas determinaciones de ser del Dasein deben ser vistas y comprendidas a priori sobre la base de la constitución de ser que nosotros llamamos el estar en el mundo. El punto de partida adecuado para la analítica del Dasein consiste en la interpretación de esta estructura, ¿no? Y esto es parte del problema al que nos hemos enfrentado en esta determinación o en estas determinaciones fenomenológicas, ¿no? En el tercer párrafo lo indica y habla de esto dado fenomenológicamente, ¿no?, o esto encontrado fenomenológicamente. Entonces ya tenemos dos cuestiones. Lo a priori, que evidentemente se liga a Kant y al momento en el que Heidegger redacta Ser y Tiempo. Recordemos, desde 1925 está su interés por Kant, y al momento de redactar la tercera versión de Ser y Tiempo, que es la que tenemos publicada en 1926, evidentemente está el esquema kantiano detrás. Entonces no es, digamos, arbitrario que mencione
el término a priori. Y en el siguiente párrafo menciona precisamente lo fenomenológico o, como le llama ahí, lo fenomenológicamente dado, ¿no? Entonces tenemos lo a priori y lo fenomenológico que exigen entonces un punto de partida, ¿no? O sea, en qué medida no podemos tomar cualquier punto de partida, una cuestión que sea arbitraria, ¿no? Colocarnos con una serie de presuposiciones, ¿no? Ese es el problema inicial que está buscando en esta, digamos, refundición de la pregunta por el ser y, por lo tanto, también la pregunta por el ser de aquel que puede preguntar, que tiene la posibilidad de preguntar, el ser humano. Entonces, eso es parte de esta radicalidad que hemos anticipado en el inicio de este libro. Entonces, decía, el qué se va a plantear más adelante con la idea de cuidado, ¿no? Que determinará ese qué, ese ser que atraviesa precisamente esta estructura de estar en el mundo. Y por eso entonces Heidegger enfatizará que se trata de algo unitario, ¿no? Un fenómeno unitario, ¿no? Dice, la expresión compuesta estar en el mundo indica en su forma misma que con ella se mienta un fenómeno unitario. Lo así primariamente dado debe ser visto en su integridad. La irreductibilidad a elementos heterogéneos no excluye una multiplicidad de momentos estructurales constitutivos. Lo fenoménicamente dado, a que esta expresión se refiere, permite en efecto un enfoque triple, ¿no? Y este es el asunto que más adelante se va a ir aclarando. ¿En qué medida esta posibilidad del carácter unitario del estar en el mundo va a ser posible con la idea de sorge, de cuidado, en tanto que? Y en este parágrafo va a adelantar una de ese camino al plantear, como vamos a ver ahora, la idea de ocupación. Bien, entonces tenemos esos tres momentos, como ya señaló, este enfoque triple. El primero, y aquí lo enlista, el primero sería el en el mundo, ¿no? En donde lo que va a ser pensado es la cuestión de mundo bajo la idea de mundaneidad, y es lo que analizará en el capítulo tercero. Después, en ese estar en el mundo, se trata de pensar también a este ente que está en el mundo en el sentido del quién, ¿no? ¿Quién está en el mundo? ¿No? Y eso es lo que pensará en el capítulo 4. Y por último, la idea del estar en, ¿no? El estar en que desarrollará en el capítulo 5. Por lo tanto, esta estructura podría ser también escrita como ser quien en el mundo o estar quien en el mundo, ¿no? De manera más precisa si mantenemos la traducción del estar. El estar quien en el mundo, mundo sería lo primero que va a analizar en el capítulo tercero, el quién en el capítulo cuarto y el estar en el capítulo quinto, para que esta totalidad que atraviesa esa estructura sea pensada en el capítulo sexto como cuidado, ¿no? Entonces, de alguna manera, este cuidado que va a ser desplegado como sorge es precisamente lo que determina el ser mundo, ¿no? El ser quién, ¿no? Y el ser en, o si pensamos a partir de la traducción de Rivera, el estar mundo, o la relación de estar con mundo, el estar con quién y el estar en, ¿no? Y eso, digamos, ese estar que atraviesa los tres momentos es lo que garantiza la unidad de este fenómeno. Y a fin de cuentas se va a tratar entonces de ese qué que hemos anticipado en términos formales, ¿no? Al enunciar esto, Heidegger dice, cada vez que se destaque uno de estos momentos constitucionales, se destacarán también los otros. Y esto quiere decir que cada vez se tendrá en vista el fenómeno completo.
El estar en el mundo es ciertamente una estructura del Dasein necesaria a priori, que sin embargo no es suficiente ni con mucho para determinar plenamente su ser, ¿no? Y esto que acabo de leer me parece que indica o da las pistas para esta interpretación del cuidado como qué del Dasein, ¿no? Y en donde lo central para Heidegger va a ser eh, hacer transparente la forma en la que el ser atraviesa esta estructura, ¿no? Como hemos señalado, atraviesa estos tres momentos, pero lo central va a ser ontológicamente pensar el qué del Dasein en tanto cuidado, porque es lo que posibilita esta estructura de ser o estar en el mundo, ¿no? Y por eso entonces repito, el estar en el mundo es ciertamente una estructura del Dasein necesaria a priori, que sin embargo no es suficiente ni con mucho para determinar plenamente su ser, que será precisamente el cuidado, ¿no? Pero, claro, el asunto, como decíamos, se trata de hacer esto accesible, es decir, esta radicalidad que pueda ser accesible. Y entonces, ¿cómo se puede pensar, digamos, a priori y fenomenológicamente, ¿no? Ese es parte del problema al que se está enfrentando aquí Heidegger, y lo fenomenológico lo tomará en este sentido del modo, de la manera de tratamiento de los fenómenos en términos de evitar presuposiciones y, como decíamos, buscar un punto de partida que refleje esto que señaló aquí como lo fenoménicamente dado o encontrado, ¿no? El término que utiliza aquí en alemán es Befund, es decir, lo que se encuentra, de finden, es decir, aquello que se ha encontrado, aquello que está ahí y que aquí, como va a señalar, en muchas ocasiones queda desfigurado, queda ocultado, pero que sería, pensándolo radicalmente, un punto de partida fenoménicamente dado, ¿no? Y eso es lo que tratará de hacer a partir de ahora. Entonces, en lo que sigue de este parágrafo, intenta dar algunas orientaciones sobre lo que desplegará en los siguientes capítulos. En este parágrafo 12 y 13 remitirá a este esquema o este bosquejo, más bien como señala, del estar en el mundo a partir del punto de partida fenomenológico en tanto lo que encontramos o en lo que nos encontramos, ¿no? Y que será desplegado en los siguientes capítulos. Muchas de las cosas que aquí van a estar señaladas las desplegará especialmente en el capítulo tercero, cuando piense la mundanidad del mundo y la manera en la que nos enfrentamos, descubrimos los entes en la cotidianidad, ¿no? Pero aquí en estos dos parágrafos, el 12 y el 13, que conforman este capítulo, el núcleo, repito, será enfatizar el carácter existenciario de esta tematización, es decir, moverse en ese cómo, ¿no? El cómo a partir de la existencia y no el cómo categorial, ¿no? ¿En qué medida la determinación aquí de todo lo que va a señalar tiene que ser pensado desde esto que he llamado modo de ser del Dasein en su cómo, que es precisamente la existencia, y por lo tanto entonces en este carácter existenciario y no en un carácter categorial. Entonces el primer punto que señala como orientación es este último momento de la unidad del estar en el mundo, es decir, el estar en, ¿no? Y lo que quiere confrontar o comparar, como ya señalamos, es precisamente esta posibilidad de pensar ese estar en, o ese estar, como hemos dicho, ligado a la existencia, a diferencia de un ser en ligado a
una determinación categorial del ser. Y en los primeros párrafos enfatiza entonces la posibilidad de que este estar en sea pensado de forma existenciaria, no como un estar de una cosa en otra, ¿no? De una cosa junto a otra, de una cosa en otra. Los ejemplos que pones, el agua en el vaso, el traje en el armario, el banco en el aula en la universidad en la ciudad, etcétera, ¿no? Como cosas que, digamos, homogéneamente presenciales estuviesen ahí, ¿no? Y ese es el primer punto. Casi al final de este parágrafo va a señalar la vía negativa en la que procede, ¿no? Y la va a justificar en ese sentido. Ya en otros momentos ha señalado que la fenomenología procede con negaciones. En su primera lección en Marburgo, por ejemplo, enfatiza ese punto, y en otros lugares. ¿En qué medida la fenomenología procede a partir de pues cuestionar las aseveraciones o las presuposiciones en las que nos estamos moviendo? Entonces, una primera presuposición sería pensar que este estar en pudiese ser interpretado solamente a partir de lo categorial, ¿no? Una cosa en otra. Y aquí, repito, se tratará de pensar desde el ámbito de la existencia. Y la manera en la que Heidegger piensa esto como fenómeno es a partir del estar familiarizado o el estar acostumbrado con eso en lo que estamos, ¿no? Y es lo que aquí señala como habitar, y más adelante en muchos textos va a retomar. Vale la pena aquí detenernos en un punto que tanto aquí como en muchos momentos va a ser cuestionado, y es la referencia etimológica, ¿no? No es una cuestión, digamos, fundamental en términos de que constituya el fundamento de la interpretación, sino más bien que es una ayuda que corrobora, digamos, en la historia misma del lenguaje aquello que Heidegger está interpretando, ¿no? Digo, lo hemos ya señalado con el propio término existencia, ¿no? O sea, en qué medida el existir remite más bien a un estar fuera, ¿no? No tanto a un estar cerrado, determinado, concluido, ¿no? Y el mismo término Dasein que hemos también señalado, en qué medida remite a este ámbito de lo abierto, este ámbito de la apertura, y no a una cuestión presencial de lugar. Y aquí también hace lo mismo con los términos desde los que parte en el sentido de lo que está interpretando es el Sein in, ¿no? O in Sein más bien. En qué medida ese estar en puede ser pensado en esos términos. No me detengo tanto en esos, sino simplemente en la terminología que Heidegger emplea y el apoyo etimológico. Él mismo, unos años después, se va a dar cuenta de eso, de el vocabulario que emplea, y que no considera que esté, digamos, saliéndose del propio esquema o del modo de trabajo en filosofía, ¿no? Es decir, el uso de o el empleo de términos que forman parte de la cotidianidad y que pueden ser resignificados, o la posibilidad de retornar a algunos términos que han sido olvidados, digamos, en un sentido inicial, como puede ser esta insistencia en el ámbito etimológico, ¿no?
y en algunas ocasiones también el uso de o el empleo de términos que han caído en desuso, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las determinaciones verbales que ha usado en las primeras lecciones, ¿no? El caso de Velten, por ejemplo, en la primera lección en 1919, mondear o mundanear, que puede sonar extraño, pero que existe, los hermanos Grimm lo documentan, ¿no? El término en su carácter verbal. Entonces, no es una cuestión que esté inventando, pero nada más para señalar este punto, hago referencia a una inscripción de 1932 en los Cuadernos Negros, precisamente en donde se da cuenta de las críticas que recibe, ¿no? Dice, constantemente a la gente le chirría, así traduce Alberto Siria, ¿no? Que en alemán se stoßen, en México diríamos le choca, ¿no? Constantemente a la gente le choca, ¿no? Que va de la mano, digamos, literal del término en alemán. A la gente le chirría o le choca mi lenguaje, aquí traduce Siria plástico, pero puede traducirse también mi lenguaje metafórico. Como cuando hablo de arrojar, ¿no? Que se werfen, traduce mostrarse precursor, bueno, vorlaufen sería el precursar, ¿no? Y similares. Como si el lenguaje se hubiera hablado jamás de otra manera. Y precisamente el lenguaje filosófico. Por ejemplo, el logos, que tanto gustan de alegar frente a todo supuesto irracionalismo. Logos es legein, seleccionar, recopilar, y usía es logareño, la economía doméstica, la propiedad. Episteme es estar delante y estar por encima de algo, etc., ¿no? Y con esto Heidegger, claro, busca con estos ejemplos indicar lo que ha ocurrido en gran parte de la tradición, ¿no? En qué medida logos, usía, episteme, categorein, etcétera, muchos términos provienen, digamos, de un ámbito ajeno al estrictamente filosófico, si queremos verlo así, y son incorporados y resignificados, ¿no? Y eso es lo que hace también, bueno, con el término que ya señalamos de sorge en el sentido de cuidado, aquí va a aparecer el término besorgen en el sentido de ocupación, etcétera. Muchos términos que forman parte del uso cotidiano o que se emplean en otros ámbitos y que son resignificados. Y una manera de esta incorporación es precisamente la remisión o el recuerdo a elementos etimológicos. Entonces esto lo quisiera enfatizar para que no se pensara, como muchos ven, que Heidegger está haciendo cosas extrañas con el lenguaje o que es un lenguaje incomprensible, ¿no? O sea, parte del problema al que nos hemos enfrentado, como ya hemos dicho también en otras ocasiones, pues son las traducciones, ¿no? Voy a hacer referencia aquí a un término con el que precisamente Heidegger inicia esta interpretación, pues digamos, en primer lugar, respecto del estar en, y que le llama sein bei, ¿no? El sein bei, ya en el párrafo 9, inicia esta tematización, y ese sein bei fue traducido por Gauss como ser cabe. Ese sein bei, más adelante, me adelanto a los términos para aclarar este asunto del uso del lenguaje, los términos que emplea Heidegger y las traducciones. Decía yo, esa manera en la que se vive ese sein bei le llama Heidegger besorgen, ¿no? Entonces estos dos conceptos, sein bei y besorgen, y cómo fueron traducidos por José Gauss en 1951, la primera traducción de Ser y Tiempo. El sein bei lo tradujo como ser cabe, ¿no? Y besorgen lo tradujo como curarse de, ¿no? En el primer caso,
claro, eso es válido en el sentido de la preposición que está traduciendo Gauss, by por cabe, ¿no? Si recordamos las preposiciones, a, ante, cabe, con, contra, etcétera. El cabe, que ha caído en desuso, pero que en su momento nos imaginamos, en el momento en que Gauss tradujo, era mejor comprendido, considero que era una preposición que, pues de alguna manera, correspondía a ese by en alemán. Ese by en alemán, evidentemente, es multisignificativo, ¿no? Remite a muchísimos ámbitos y me parece que es precisamente la posibilidad que Heidegger está viendo en el idioma alemán para tratar de pensar este fenómeno, ¿no? Que repito, no es exclusivo del idioma alemán, se trata de una determinación ontológica del ser humano en tanto existente y por lo tanto también puede ser pensado en otros idiomas, ¿no? Ya lo hemos indicado, en algunos casos se nos hace más transparente en las propias palabras, en otros casos no. Pero lo que me parece difícil, complicado, y ahí concuerdo con Rivera, es tratar de forzar eso en el idioma, ¿no? Y me parece que José Gauss lo intentó hacer al tratar de traducir el Besorgen por curarse de para que mantuviera, digamos, la resonancia de cura, ¿no? De Sorge en tanto cura como él lo tradujo, ¿no? Pero me parece que no se entiende y se corre el riesgo de que eso se convierta en un fetiche, ¿no? Que nos quedemos entonces, como ya lo hemos indicado en otras ocasiones, a un nivel externo en esa relación con los términos, que no podamos apropiarnos del fenómeno y que simplemente entonces lo repitamos, ¿no? Es decir, el curarse de o el ser cabe, que pudiese sonar muy importante, trascendental, y que nos aleja de la descripción fenomenológica que Heidegger quiere hacer, ¿no? Y que se trata simplemente de la manera inicial en la que nos relacionamos con el mundo, cómo estamos en el mundo, ¿no? Inicialmente, y a eso es a lo que le llama este Sein-Bei, ¿no? Que aquí Rivera traduce como el estar en medio del mundo, en el sentido de absorberse en el mundo, ¿no? Es decir, este es el punto de partida que Heidegger toma como ese estar en medio, ¿no? Pero un estar en medio que, repito, es contrastado con un estar en medio de meras cosas, ¿no? De cosas que estuviesen juntas, unas u otras, o una dentro de otra, o una encima de otra, pero que el punto de partida fuese la determinación presencial, ¿no? Que entonces de forma homogénea pudiesen ser pensados simplemente con un estar ahí presencialmente. Y aquí lo que Heidegger quiere enfatizar con este Sein-Bei, ¿no? Que me parece una manera más cercana de entender efectivamente como estar en medio, ¿no? Porque remite a un estar en algún lugar, estar junto a alguien, estar en algún evento, ¿no? Que todo eso, a todo eso remite el Bei en alemán, ¿no? Que indica esa cercanía, que indica ese estar metido en algo, que indica estar en casa de alguien, etcétera, ¿no? Son muchísimos sentidos que están ahí en juego y que de alguna manera reflejan la forma en la que nos relacionamos con las cosas, ¿no? Es decir, en algún sentido, en una cercanía, ¿no? Una cercanía simplemente de estar a un lado, en otros casos estar en algún lugar con alguien, ¿no? En la casa de alguien, en algún otro lugar estar más o menos en alguna zona, en algún lugar en donde nos orientemos a partir de algo, etcétera.
Son las maneras en las que nos encontramos y nos relacionamos, y que tiene que ver entonces con esta posibilidad de entender inicialmente ese estar en de una forma diferente. Aquí solamente Heidegger lo anuncia como la manera, digamos, inmediata, la manera en la que vivimos el presente, en ese estar en medio de, pero que, como él dice, está fundado en ese estar en, que va a analizar en el capítulo quinto, y que tiene que ver entonces con lo que aquí anticipa como la facticidad del Dasein, es decir, la manera en la que estamos ahí, digamos, en el mundo, pero repito, no categorialmente, sino de una forma estamos de hecho, de alguna forma, pero a partir de nuestro cómo, de la existencia, ¿no? Ese va a ser el carácter fáctico que ya anuncia aquí, y que será desplegado en el parágrafo 29 de Ser y Tiempo, que concretamente corresponde a ese capítulo quinto, y en donde se analizará el ámbito de la facticidad como ese estar de hecho ya, pero, o estar yecto, ¿no? Pero ese estar yecto al que corresponde un proyecto, ¿no? Ese proyecto que comprende nuestro estar yecto. Entonces, si el estar yecto es la facticidad que se expresa en la disposición afectiva, tal como analiza en el parágrafo 29, en los siguientes parágrafos analizará la forma en la que esa disposición afectiva puede ser comprendida, el ámbito de la comprensión. Y esos dos momentos van a ser determinantes como modos de apertura de este estar en, cuyo tercer momento es precisamente el estar en medio, descubriendo los entes en el ámbito presente. Y por eso entonces aquí señala que el estar en medio del mundo, en el sentido del absorberse en el mundo, sentido que tendremos que interpretar todavía más a fondo, es un existenciario fundado en el estar en. Y eso que señala aquí como fundado remite precisamente a la necesidad de entender esos dos modos de apertura del capítulo 5, y que junto con esto, como ya hemos anticipado, conformará la idea de ser, del qué, del Dasein, en tanto cuidado, en tanto sorge, ¿no? Pero esto queda nada más anticipado de esta manera, y lo que continúa Heidegger señalando es este punto de partida del estar en medio de, en donde en ese estar en medio de está nuestro estar ahí fáctico, ¿no? Repito, interpretado desde la existencia, y que exige entonces, como él dice, una dispersión o fragmentación en determinadas formas de ese estar en el mundo. Es decir, la forma en la que estamos en medio de es a través de lo que él llama aquí besorgen, es decir, ocuparse. Es el otro término al que he hecho referencia y que Gauss tradujo como curarse de, Rivera lo traduce como ocuparse, y será desplegado también posteriormente. Pero aquí lo importante es este señalamiento que abre también la posibilidad de pensar este punto de partida al que hemos hecho referencia, fenomenológico, y que queda justificado con esta idea de existencia en tanto como del Dasein, que Heidegger quiere reforzar y que quiere enfatizar, y que se diferencia entonces con otras posibilidades de la propia tradición, ¿no? Si pensamos en el ámbito de las cogitaciones de Descartes, o de las Vorstellungen, representaciones en Kant, o los actos en Husserl, aquí serían esta dispersión de la ocupación, que concretamente son los comportamientos cotidianos que tenemos, los comportamientos cotidianos del Dasein, ¿no? Y que aquí Heidegger lo ejemplifica en algunos nombres, ¿no? La multiplicidad de estas formas puede ponerse de manifiesto a modo de ejemplo mediante la siguiente numeración.
habérselas con algo, producir, cultivar y cuidar, usar, abandonar, dejar perderse, emprender, llevar a término, averiguar, interrogar, contemplar, discutir, determinar, etc., ¿no? Estas maneras de estar en tienen el modo de ser del ocuparse, besorgen, ¿no? Y serían entonces las maneras en las que habitamos, ¿no? Las maneras en las que estamos en el mundo como punto de partida. Repito, todavía falta la interpretación completa de lo que posibilita este estar ocupados siempre de una u otra manera, ¿no? Eso es lo que más adelante va a ir desplegando. Primero, como ya anticipó, pensando la idea de mundo, a diferencia de una determinación categorial o una idea categorial. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de mundo? Si ser o estar en el mundo no puede pensarse como un ente que esté en otra cosa, que mundo fuese algo, ¿no? El gran contenedor de las cosas en donde también nosotros estuviésemos, y que luego se buscase la manera de relacionarnos con ello. Eso es la parte final, lo trata de analizar, y cuando hagamos referencia ahora al siguiente parágrafo también respecto a la idea de conocer el mundo, ¿no? En qué medida eso ha sido pensado como el punto de partida, pero que presupone evidentemente la relación sujeto-objeto desde la modernidad, y entonces la necesidad de establecer un puente en donde el conocimiento sería, digamos, aquello que nos relacione. Aquí Heidegger está cuestionando ese punto de partida, ¿no? O sea, no estamos presuponiendo todo aquello que se constituyó en la modernidad y a partir de la subjetividad, en donde se colocaban las condiciones de posibilidad para cualquier relación con lo ajeno a ese modo de ser, sino que ahora Heidegger estaría pensando, y más adelante lo vamos a ver, esta idea de mundo como algo radicalmente diferente, ¿no? En donde no es algo que se me oponga, no es algo ajeno a lo que soy, sino que de alguna manera me codetermina, ¿no? Y eso forma parte de este punto de partida en donde entonces no podemos pensar al Dasein como algo aislado, y que siquiera pudiese pensarse la idea de estar sin mundo, ¿no? Corresponde entonces a esto dado fenomenológicamente la necesidad de entenderlo a partir de su estar ya en el mundo. Y por eso entonces ese estar en inicial, que es pensado aquí como un estar en medio de los entes, es necesariamente ya pensado como desde su qué, desde el qué del Dasein, que va a ser el cuidado, y que ya se anticipa aquí con la idea de Besorgen, es decir, la idea de ocupación. Quizás el término de Gauss nos recordaba de forma inmediata ese curarse de con la cura. Aquí, aunque no lo recordemos de forma inmediata, me parece que fenomenológicamente sí se entiende, ¿no? Porque se trata de esta manera en la que habitamos inicialmente, ¿no? Siempre estando ocupados con algo, ¿no? Están dando una clase, leyendo un libro, recordando algo, queriendo algo, enojándose con algo, alegrándose por algo, amando algo, etcétera, o alguien, ¿no? O sea, estamos siempre en algo, ¿no? Estamos siempre ocupados. Estos son Verhaltungen, estos comportamientos a los que se hace referencia, y que aquí mismo en este párrafo indica esa relación con el cuidado que acabamos de señalar y que más adelante va a ser desplegado. Dice, este término no se ha escogido porque el Dasein sea ante todo y en gran medida económico y práctico, sino porque el ser mismo del Dasein, o sea, el ser mismo del Dasein en tanto que, debe mostrarse como sorge, como cuidado. A su vez, esta expresión deberá comprenderse como concepto estructural ontológico. No tiene nada que ver con aflicción, tristeza ni preocupaciones de la vida, estados que pueden darse ónticamente en todo Dasein.
Todo esto es ónticamente posible, al igual que la despreocupación y la alegría, porque el Dasein, entendido ontológicamente, es Sorge, cuidado. Puesto que al Dasein le pertenece por esencia el estar en el mundo, su estar vuelto al mundo es esencialmente ocupación, ¿no? Entonces al Dasein le pertenece por esencia, y ya lo indicamos, esencia remite esencia al qué, ¿no? Formal, le corresponde, le pertenece este estar en el mundo, pero este estar en el mundo está atravesado por el cuidado, ¿no? Su estar vuelto al mundo, es decir, su relación inmediata, ¿no?, con el mundo, es esencialmente ocupación. No va a ser entonces conocimiento. El conocimiento será una forma de la ocupación, una forma del Besorgen, pero no algo que pueda ser pensado ontológicamente de manera previa a la ocupación, ¿no? Y esto Heidegger simplemente lo señala como el punto de partida fenomenológica. Si el qué del Dasein es el cuidado, entonces necesariamente la forma de estar relacionados ya con aquello que no es Dasein, necesariamente debe tener este carácter del cuidado. Y este carácter del cuidado se da en la ocupación, en el siempre estar ocupados de una u otra manera con los entes. No nos relacionamos con los entes entonces como algo que puedan ser conocidos, como un sujeto que imponga las condiciones de posibilidad y que se llegue a dar un reconocimiento para poder ser aprendido como algo, sino que, como vamos a ver ya en el parágrafo 15 y los que siguen, de hecho, ni siquiera el descubrimiento de los entes en esta ocupación se da en términos de una relación sujeto-objeto o en términos teórico-cognoscitivos, ¿no?, sino que nos movemos fundamentalmente, inicialmente, en términos preteoréticos y de forma pragmática mediante una relación utilitaria con las cosas, ¿no? Nos movemos en el sentido de relacionarnos con útiles, como desplegaremos más adelante, no con cosas que estén ahí presentes, que puedan ser conocidas o reconocidas como objetos, ¿no?, ante condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, este es el punto de partida inicial para poder, digamos, acceder de alguna manera al fenómeno, ¿no?, al fenómeno de tanto de la existencia como del Dasein, así como del cuidado como que del Dasein, ¿no? Y ya casi al final de este parágrafo remite a una idea en torno al mundo circundante, al Umwelt, ¿no? Aquí no me detendré porque lo vamos a abordar en el parágrafo 15 y en los siguientes, ¿no?, el punto de partida como ese mundo en tanto mundo circundante, que es algo que había trabajado ya en las primeras lecciones, de hecho en esa lección de 1919 del semestre de guerra, de emergencia. Desde ahí comienza esta tematización del mundo circundante, que le llama la Umwelterlebnis, ¿no? Después despliega en varios sentidos esta idea de mundo, ¿no? Mundo compartido y mundo propio, ¿no? Y que será algo que también estará desplegado a lo largo de los siguientes capítulos, aunque el énfasis recae en la idea del mundo circundante de manera inicial. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero lo que Heidegger objeta aquí es lo que señalé hace un momento, que se mueva más bien en términos negativos, ¿no? Dice, no se mueve exclusivamente en enunciados negativos la determinación de esta constitución de ser hecha hasta ahora. Lo único que se nos dice es lo que este estar en, presuntamente tan fundamental, no es, efectivamente. Pero este predominio de la caracterización negativa no es un azar. Por el contrario, la caracterización negativa manifiesta la peculiaridad del fenómeno y es así positiva en un sentido genuino, que se ajusta al fenómeno mismo, ¿no? Y claro, esto ocurre precisamente dice, bueno, ¿por qué se da
esto, es decir, que tengamos que estar cuestionando los presupuestos o las interpretaciones que no aciertan con este punto de partida fenomenológico, ¿no? Con esto dado fenomenológicamente, ¿no? Y la respuesta que da Heidegger aquí, y que va a desplegar también en el siguiente parágrafo, tiene que ver con la situación de que ya estamos en esto, ¿no? Es decir, que ya estamos en el mundo de esta forma, ocupados, siempre ocupados con algo, y que de alguna manera en una tematización se deja de lado, digamos, este carácter indiferente, ¿no? Y tomamos un punto ya diferenciado que puede ser el ámbito teórico, por ejemplo, o el ámbito científico, ¿no? Y entonces se piensa que a partir de ahí se puede entender la totalidad del Dasein, ¿no? Y eso es lo que Heidegger señala aquí como problemático y parcial, es decir, que son miradas unilaterales las que se han dado, pero que son dadas o posibles precisamente a partir del propio modo de ser de este ente, ¿no? Que de alguna manera, por estar en medio de entes, también se llega a dar esa confusión en la interpretación categorial que es aplicada a nosotros, ¿no? Como señala en algún momento, ocurre un reflejo, ¿no? En las primeras lecciones. Aquí en una nota lo pone, dice, una interpretación de rebote, ¿no? Esto lo señala cuando dice, ahora bien, este ver en cierta manera, pero la mayor parte de las veces comprender erróneamente, no se funda por su parte en otra cosa que en esta misma constitución de ser del Dasein, conforme a la cual el Dasein se comprende ontológicamente a sí mismo. Y esto quiere decir, comprende también su estar en el mundo primero a partir del ente y del ser del ente que no es el mismo, pero que comparece para él dentro de su mundo. Esa es esta interpretación de rebote, como indica en una nota marginal, que de alguna manera se nos hace tan familiar, ¿no? Es decir, si estamos en el mundo y estamos en el mundo como otras cosas presentes, ¿por qué no podríamos interpretarnos desde ahí? Y por eso también la manera en la que procedió aquí, vía negativa, comparando el cómo del Dasein desde esa perspectiva existenciaria respecto de las posibilidades categoriales de los entes que no son Dasein, ¿no? Y evidentemente en este sentido la primera cuestión que va a estar en juego, como ya anticipamos, es la cuestión del conocimiento, ¿no? En qué medida lo que se interpreta filosóficamente, ya no solo desde el ámbito teórico, sino desde el ámbito teórico, el ámbito del conocimiento va a tener esa prioridad desde la modernidad, y es algo que Heidegger cuestionará en el parágrafo 13, ¿no? Bien, pues continuamos entonces la siguiente sesión. Muchas gracias.